del código urbanístico que empieza a incorporar algunos de estos conceptos. Ya se habían incorporado las cuestiones patrimoniales, de protección patrimonial, se empiezan a incorporar áreas que tienen que ver con parámetros morfológicos más que algebraicos para el cálculo de la constructividad. Aparece el distrito C32, por ejemplo. Y se empieza a plantear lo que viene a ser la mixtura de usos o la diversidad de usos en una misma área. Y ahí aparece el diagnóstico de la ciudad para lo que tiene que ser el plan urbano ambiental que da las pautas para la normativa urbanística. Entre la ley marco y el diagnóstico pasan 8 años, recién en 2008 se aprueba la ley marco del plan urbano ambiental y recién en 2018 se aprueba el código urbanístico con esas pautas que surgieron del diagnóstico. La metamorfosis, el cambio que tiene la ciudad es mucho más dinámico que esos tiempos, por lo tanto las correcciones de las normativas tienen que ser constantes y periódicas. Pero para analizar algunos casos puntuales, estas fechas son importantes porque entre el diagnóstico del 2000 y el 2018 aparecen algunas cuestiones normativas que pasan a ser cuestiones de interpretación para un poco funcionar como fuelle entre la normativa del 77 y lo que ya se estaba pensando para 2018 con el Código Urbanístico. Una En pregunta. 1970. Sí, sí. eh, Le escuché a algunos especialistas de tu profesión también elogiar una ordenanza del 28 que establecía alturas y algunas morfologías constructivas y que dividía la ciudad en tres, digamos, tres círculos, empezando por la altura más alta en un círculo cercano a lo que es hoy el centro de la ciudad, no el centro, sino el centro cívico de la ciudad, y luego hacia la periferia se iba descendiendo la altura. ¿Eso fue bueno para la época? Todo lo que viene antes de 1944 tenían que ver con planes específicos que se iban pensando para la ciudad. Esos planes empezaron a tener forma después de normativa a partir de estos reglamentos que hubo antes del Código de Edificación de 1944. El tema de hacer una concentración muy específica en ciertos lugares y densificar una zona en particular e ir perdiendo densidad hacia la periferia de la ciudad, para algunos o para algún contexto puede haber sido bueno. Si lo vemos hoy, para mí puntualmente o personalmente no fue bueno. Tener un único polo y una única concentración hace que los servicios públicos, la infraestructura, el transporte colapsen en un determinado horario, por ejemplo. Y diversificar o hacer distintos puntos densos dentro de una misma ciudad me parece mucho más favorable. Hoy a lo que fuimos cambiando con el tiempo es a tener cercanía de todas las actividades que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana. El hecho de habitar, el hecho de tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los comercios en un radio cercano, unas 15 cuadras, unas 20 cuadras, favorece no colapsar el sistema de transporte, por ejemplo. Que en un mismo edificio, y esto ya siendo mucho más específico a un edificio en sí, sino a una zona, que en un mismo edificio durante todo el día no haya población porque está trabajando y que durante la noche esté completamente ocupado ese edificio, hace que también los servicios de ese mismo edificio no se comporten de la misma manera. Se satura, por ejemplo, los sistemas de electricidad durante la noche y durante el día directamente no se usa. En cambio, un edificio, por ejemplo, que comparta usos en donde a la mañana y a la tarde haya comercios y oficinas y a la noche aparezcan personas a dormir o a habitar en esos lugares, hace que el edificio sea mucho más eficiente. Y si eso mismo a nivel edificio se
se aplica a una zona, pasa lo mismo. Perfecto. Muchas gracias. Y a partir de 1977 y hoy puntualmente lo que tenemos es un esquema de normas separadas en lo que tiene que ver con las cuestiones urbanísticas puntualmente. Está todo en el código urbanístico, que es el que se puede construir, digamos, el que se puede hacer. La ley de impacto ambiental, que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Acá también hay o habría que tener un debate sobre la primacía que tiene el código urbanístico por sobre lo ambiental o viceversa. Después está el código de edificación, que dice cómo tienen que ser esas edificaciones. El código de tránsito y transporte, que tiene que ver con la red vial, con los sistemas de modo de transporte, con la interconexión, con la seguridad también vial. Y el código de habilitaciones y verificaciones, que tiene que ver con el funcionamiento de los lugares. Y yendo específicamente al código urbanístico, el camino que sigue la normativa urbanística tiene que ver con un diagnóstico territorial de lo que está pasando en la ciudad, de lo que se necesita para la ciudad, un plan urbano ambiental, que en este caso es el que mencionamos de 2008, pero tiene que tener una periodicidad ese plan, 5 años, el código urbanístico como norma de aplicación concreta y una revisión periódica de esa normativa y sobre todo un diagnóstico de qué fue lo que causó, qué fue lo que hay que corregir, en qué se puede mejorar, hacia dónde está yendo la ciudad, hacia dónde está yendo la sociedad, las actividades, etc. El segundo bloque vamos sí específicamente al código urbanístico, a la organización que tiene. Está organizado en un cuerpo principal y en 4 anexos. El anexo 1 tiene el listado de inmuebles catalogados, que vamos a ver bien qué es. El anexo 2 son las áreas especiales individualizadas. El anexo 3 es un atlas con los gráficos necesarios para entender la normativa. Y en el anexo 4 están las planchetas de edificabilidad y usos, que son las que determinan parcela por parcela qué unidad de edificabilidad le corresponde y qué tipo de uso le corresponde. Vamos, antes de ir al cuerpo principal, vamos a ver un poco los anexos. El anexo 1, como les decía, es el listado de inmuebles catalogados. Vamos a ver bien cuáles son esos inmuebles catalogados, pero acá está sección, manzana y parcela de esos inmuebles, la dirección y el nivel de catalogación, que es esa letra que figura S. En el anexo 2 aparecen las áreas especiales individualizadas. La ciudad está dividida en áreas generales y áreas especiales. Las áreas especiales tienen características especiales. A grandes rasgos son 4, pero hay algunas más. Están los equipamientos especiales, están las urbanizaciones determinadas, están las áreas de protección histórica y están las áreas de arquitectura especial. Ahí en el plano están todas las parcelas afectadas a estas áreas para ver un poco la cantidad o la proporción que tienen en la ciudad de estas áreas. El atlas, como les decía, son los esquemas necesarios para entender la normativa. Acá están, por ejemplo, cada una de las urbanizaciones determinadas, cada una de las áreas de protección histórica. Acá está graficado, este, por ejemplo, es parte del área de protección histórica 1, San Telmo, Montserrat, que están graficados los inmuebles protegidos con su nivel de catalogación, también el espacio público, áreas de riesgo arqueológico. Están algunas especificaciones sobre alturas que tiene que tener, por ejemplo, la 9 de Julio, la avenida Diagonal Norte. Este, por ejemplo, es la PH3, Palermo Chico, con sus subzonas y sus inmuebles catalogados. Y el último anexo, el anexo 4, es el que tiene dividida la ciudad en planchetas. En esas planchetas tienen marcadas todas las parcelas con sus zonas, sus afectaciones para edificabilidad y para usos.
Y ahora sí, el cuerpo principal del código, que está dividido en 10 capítulos. El capítulo 1, generalidades, principios y definiciones. El capítulo 2, que tiene que ver con certificados y trámites. El capítulo 3, normas de uso del suelo. El capítulo 4, sesiones de espacio público, parcelamiento y apertura de vía pública. El capítulo 5, que tiene que ver con los sistemas de movilidad. El 6, normas de edificabilidad. El 7, los lineamientos del hábitat. El 8, reurbanización e integración sociourbana. El 9, protección patrimonial e identidad. Y el 10, instrumentos de desarrollo territorial y programas de actuación urbanística. El 1 un poco es la introducción al código, ¿no? Las generalidades, el objeto que tiene, el procedimiento que tienen que tener sus modificaciones, las definiciones propias para entender el código, las cuestiones de uso, las cuestiones de edificabilidad, las cuestiones patrimoniales, el alcance que tiene y la prevalencia normativa, que es lo que hemos visto que el código urbanístico está por sobre el resto de las normas. El capítulo 2 sobre trámites es muy cortito, pero tiene que ver con los certificados que se pueden obtener, el certificado urbanístico, el certificado de uso conforme, de uso no conforme, y la regulación de los trámites ante el organismo competente en materia de permiso. El capítulo 3 es sobre los usos del suelo y los tipos de usos que puede haber en la ciudad. Antes, en el código anterior, lo que hablábamos era de la zonificación con usos específicos para esas áreas y concentración de ciertos usos. Por ejemplo, estaban las zonas centrales, en donde había primacía de usos de servicios comerciales, había áreas industriales, había áreas residenciales, en donde había usos preponderantes por sobre otros y no había tanta mixtura de usos. Hoy a lo que se avanzó o lo que se propuso para la ciudad en el plan urbano ambiental y se plasmó finalmente en el código, son áreas definidas según la mixtura de usos. Pero lo que se propone es que en todas haya mixtura de usos con distinto grado. Y para clasificar los usos hay categorías, pero esos usos tienen algunas condiciones que son estas que están acá. Un uso puede estar permitido, un uso puede estar no permitido, puede estar condicionado, condicionado a alguna superficie, condicionado a incluir alguna cuestión específica, o puede ser un uso requerido, por ejemplo, el uso de estacionamiento en algún otro uso, por ejemplo, los usos residenciales. Estas son las áreas de las que hablábamos, son áreas de mixtura, está dividido en baja, media y alta mixtura, y a su vez la media está dividida en 2 y 3, o sea, son dos los tipos de mixtura media. Después están las áreas especiales, que son equipamientos especiales, áreas de protección histórica, urbanizaciones determinadas, de arquitectura especial, y otras áreas particulares que tienen que ver con urbanizaciones futuras, como las vías férreas o las estaciones de ferrocarril, las urbanizaciones parque, las áreas de renovación urbana y la reurbanización e integración sociourbana. Para estas áreas de mixtura general, la 1, la 2, la 3 y la 4, existe un cuadro de usos, para entenderlo, que tiene que ver con la categoría de esos usos, la mixtura en la que se encuentran, se desarrollan, y la condición que tienen para instalarse, que puede tener condiciones o no. Este, por ejemplo, es el plano de la ciudad y esas parcelas están afectadas a mixtura 3. Entonces, a partir de la mixtura a la que esté afectada una parcela, el área que esté afectada a una parcela, le van a corresponder ciertos usos con ciertos condicionantes. O sea, simplemente un ejemplo. Y los usos están clasificados en 10 categorías, en comerciales, en diversiones públicas, cultura, culto y recreación, educación, alojamiento, sanidad, servicios, transporte, depósitos, almacenamiento y logística, residencial e industria y actividades productivas. Y este es el cuadro que les decía con las áreas generales.
Acá no están las urbanizaciones determinadas, no están las áreas de patrimonio histórico, esas tienen características particulares. Acá están las 4 áreas generales, la 1, la 2, la 3 y la 4, con sus condiciones según el uso. Acá hay solamente algunos ejemplos de usos comerciales, pero por ejemplo, el uso comercial que tiene que ver con la alimentación en general y gastronomía, un restaurante, un bar, un café, para mixtura 3 está permitido. No tiene ningún condicionante, no tiene ningún límite de superficie. En el caso de, por ejemplo, un mercado en mixtura 1 no está permitido, ni siquiera con condiciones. Directamente no tiene permiso para desarrollarse en ese lugar. Este cuadro es un cuadro con todos los usos, divididos en esas categorías que nombramos, y tiene sus referencias eh, antes de empezar el cuadro. El título 4, el capítulo 4, tiene que ver con el catastro de la ciudad, las sesiones de espacio público, el parcelamiento, la división de las parcelas, la subdivisión, las aperturas de nuevas vías y los inmuebles afectados a apertura, que todavía no se inició la apertura, pero sí tienen esas afectaciones y algunas condiciones para su construcción. El título 5 son los sistemas de movilidad. Acá esto está complementado por el Código de Tránsito y Transporte, pero en el Código Urbanístico se jerarquiza la red vial, aparecen las líneas de edificación particularizadas, se, se, se promueve la movilidad sustentable, se especifican los sistemas de movilidad. Y el título 6 es uno de los más importantes del Código Urbanístico y tiene que ver con lo que se puede construir en esas parcelas. Las condiciones de edificabilidad están divididas, igual que los usos, en áreas generales, que son estas 6, o en áreas específicas. Las áreas específicas, igual que los usos, son las urbanizaciones determinadas, son las áreas de patrimonio histórico, son los equipamientos especiales, y estas 6 tienen que ver con la densidad que se busca para determinada zona. Fíjense que acá tienen marcado la altura sobre la línea oficial que se puede construir, los retiros que se pueden construir y un plano límite definido. A su vez aparece si pueden o no puede existir un basamento, por ejemplo, pero son todas cuestiones muy técnicas que lo que terminan parametrizando es la morfología que puede tener determinada parcela. Las parcelas, el tipo de edificabilidad que tiene cada parcela surge de las planchetas de edificabilidad y uso que habíamos visto en el anexo 4. Para hacer un poco una comparativa con el CPU, una de las cosas que más se incorporan acá, que ya había empezado a aparecer en el diagnóstico en el 2000 y hubo algunas modificaciones en el código, tiene que ver con la relación que existe entre las parcelas linderas y empieza a aparecer algo que en 1977 o en la década del 70 no estaba tan plasmado en la normativa, que es que todo esto que nosotros estamos pensando, normando y regulando, tiene que ver con una ciudad que ya está construida, que ya existe, es existente. Tiene que terminar de consolidarse o renovarse, pero no es una ciudad que crece de cero, que nace de cero. Entonces, este nuevo código, a partir del diagnóstico que se hizo, las modificaciones que se hicieron en el año 2000 y la ley marco, empieza a tener mucha más relación con los linderos, con el entorno a nivel de la construcción. Acá podemos ver solamente algunos ejemplos de regulaciones que tienen que ver con lo que ya está construido y lo que se pretende construir y la relación que se establece con sus linderos. En el capítulo 7 lo que aparecen son lineamientos del hábitat y aparecen algunas cuestiones más específicas que no están desarrolladas en otros capítulos,
que tienen que ver, por ejemplo, con usos singulares, como clubes, teatros, establecimientos educativos, con las áreas especiales, las urbanizaciones determinadas, los equipamientos especiales, las áreas de renovación, las áreas de desarrollo prioritario, los bajoviaductos ferroviarios, los bajoviaductos de autopistas, que son todas áreas, usos o cuestiones del hábitat que requieren particularidades y no están incluidas en las generalidades de los usos ni de la edificabilidad. El capítulo de reurbanizaciones plantea las bases para las reurbanizaciones de los barrios, tiene algunos principios ordenadores, algunos indicadores urbanísticos generales para todas las urbanizaciones, y después aparecen las urbanizaciones específicas que a medida que se van urbanizando van tomando carácter de áreas específicas. En cuanto a la protección patrimonial, que era lo que les mencionaba, que empieza a tener relevancia a partir de los 80, 90, que antes no se había contemplado. Empiezan a aparecer las áreas de protección histórica y de arquitectura especial, que tienen algunos indicadores particulares para promover la protección de esos espacios, algunas cuestiones específicas que tienen que ver con el entorno y algunas cuestiones generales que tienen que ver con los inmuebles. La catalogación de esos inmuebles, tienen ciertos niveles de catalogación para protegerlos y darles grados de intervención a esos inmuebles. Entonces, de acuerdo a la protección que se le dé, es el nivel de grado de intervención que pueden tener esos inmuebles, y como una medida extra que se va agregando también a partir del diagnóstico del 2000, de esta relación que empiezan a aparecer en el entorno, no en los inmuebles aislados, tiene que ver con la proximidad de edificios catalogados y la edificabilidad de los linderos a edificios catalogados. Esto también es algo que empieza a surgir con este nuevo código que ya se venía viendo a partir del 2000, a partir del diagnóstico, que la pieza a catalogar no solamente es edificio en sí, sino que tiene que ver mucho con su entorno, con un conjunto de inmuebles, con un área, y que el inmueble por sí solo muchas veces no tiene sentido que esté catalogado, sino que tiene que ser parte de un conjunto, de un entorno. Y algunas regulaciones específicas que tienen que ver con la protección de esos inmuebles, con desgravaciones impositivas. En el último capítulo del cuerpo principal aparecen los instrumentos y programas que tienen que ver con los planes de sector, los planes de equipamientos urbanos, estos planes que había antes, por ejemplo, que empezaban a tener formato después de reglamentos. Bueno, esos planes siguen existiendo, siguen apareciendo planes que tienen que ver con la ribera, planes que tienen que ver con algunas comunas, algunos sectores específicos. Esos planes también están regulados. Los convenios urbanísticos, que tienen que ver con normas especiales para algunos inmuebles o para algunos sectores. Instrumentos de participación ciudadana, que son fundamentales en este tipo de procesos, entendiendo la ciudad como un hecho colectivo, y programas de articulación que tienen que ver con la articulación que nosotros tenemos que tener con el resto de los municipios. Por lo integrados que estamos, no podemos analizar la ciudad como un hecho aislado. Y ahora la normativa en la práctica. Para entender la normativa tenemos que analizar varias cuestiones distribuidas en estos códigos que nosotros hablábamos. Las condiciones urbanísticas son las que fuimos repasando, son las que están en el código urbanístico. Las condiciones ambientales están en la ley de impacto ambiental. Las condiciones de habitabilidad y seguridad están en el código de edificación.
Las condiciones de obra para el desarrollo de la obra están también en el código de edificación y las condiciones de funcionamiento están en el código de habilitaciones y verificación. Para obtener un permiso final para el funcionamiento de un inmueble se necesita aplicar todas estas normas que en simultáneo, no se puede obviar una por sobre la otra, y el orden de prelación un poco era este que mencionamos al principio, que surge del código urbanístico. El código urbanístico nos va a decir qué podemos hacer en determinados lugares de la ciudad. Para obtener esos permisos intervienen distintas áreas. Por ejemplo, para la aplicación del código urbanístico interviene la Dirección General de Interpretación Urbanística y en muchos casos el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Para lo que es el impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, eh, interviene la Agencia de Protección Ambiental. Para lo que tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y seguridad de los inmuebles y el control de las obras, interviene la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Y para lo que tiene que ver con el funcionamiento de esos inmuebles, una vez que están finalizados, interviene la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección General de Fiscalización y Control. Ahora, a partir de estos permisos, lo que vamos a ver son algunos casos que tienen que ver con lo que fuimos hablando de la normativa y las intervenciones que tuvieron estas áreas. El primer caso, para analizar estos 5 casos, yo lo que hice fue categorizar de alguna manera cuál es el conflicto normativo que tuvo. Elegí estos 5 casos particulares: el Palacio Rocca Tagliata, que lo clasifiqué como un conflicto con la protección patrimonial y la edificabilidad; el Barrio Inglés, que lo clasifiqué como un conflicto de protección y de usos; la estación de servicio de Costa Salguero, que la clasifiqué como un conflicto de usos, ambiente y procedimiento; la torre de Avenida Libertador y el viaducto del ferrocarril San Martín, lo clasifiqué como un conflicto de edificabilidad; y un caso de Palermo Chico que lo clasifiqué como un conflicto de edificabilidad. Elegí estos 5 por distintas características. No todos están judicializados, no todos terminaron en conflicto, algunos no se desarrollaron, pero este es el primero. Además fue bastante famoso. Eh, Cuando sucedió yo no trabajaba en el gobierno, pero sí tuve intervención después. Este es un inmueble protegido, ¿no? También un poco este caso surgió esto que hablábamos de los inmuebles protegidos, que no es solamente el inmueble, sino también tiene que ver con el entorno. Pero es un inmueble, una villa, el Palacio Recatleta, esto que se ve acá. Este es un antes y un después, 2013 y 2023, creo, la segunda imagen. Es un inmueble catalogado que tenía una parcela mucho mayor, no estaba edificada, y esa parcela estaba en un entorno, en un área que daba parámetros morfológicos de crecimiento. Sin embargo, esa protección que tenía el inmueble hace que no se pueda construir ahí. La interpretación que se dio sobre este caso es que esa capacidad constructiva se podía distribuir en la parcela sin tocar el inmueble en sí. Entonces, de ahí surge este edificio que tiene, como es anterior a 2018, tiene el cálculo que tiene que ver con la superficie de la parcela, una parcela bastante grande; tiene que ver con un ancho de calle bastante grande también, para el cálculo de las tangentes; y la capacidad constructiva que le da es bastante generosa, pero
el entorno que se genera al inmueble catalogado, por supuesto que hace que pierda valor patrimonial y que deja de tener la identidad que tiene el inmueble antes de que se construya y que se reparta la capacidad constructiva en toda la parcela. Entonces, en este caso, lo clasifiqué como un conflicto de protección y edificabilidad porque, bueno, primero la parcela tenía una protección específica, no me acuerdo si cautelar o estructural en este caso, y se llevó toda la capacidad constructiva a otras áreas de la parcela, pero por completo el entorno que tenía este inmueble protegido. Entonces, un poco hablando de esta idea que empieza a surgir con el nuevo código de que los inmuebles protegidos no tienen que ver con una cuestión específica individual, sino que tienen que ver con un entorno, tienen que ver con un conjunto, tienen que ver con parcela, tienen que ver con la implantación que tiene ese inmueble. Bueno, acá se puede ver que hay un conflicto con, con esta cuestión de identidad y del patrimonio. El segundo caso es un caso del barrio inglés. Este sí me tocó verlo a mí. Tiene que ver con el barrio inglés, para los que no lo conocen, son 6 manzanas en Caballito. Tiene que ver con las construcciones inglesas de los trabajadores del ferrocarril. Y es un barrio que tiene una identidad residencial. Todo el entorno fue adoptando alguna medida de, de carácter comercial, pero estas 6 manzanas mantenían su carácter residencial. Hace algunos años empezaron a aparecer algunas cuestiones que tenían que ver con estudios profesionales, algunas cuestiones que se llevaban como más puertas adentro en los locales, que se fueron dando algunos permisos. Pero ya hace 5 años más o menos empezaron a aparecer algunos emprendimientos comerciales. Puntualmente en la esquina sobre Pedro Goyena, y en esta esquina que está para el lado interno del barrio, digamos, no da a la avenida. Pero sí empieza a perder el carácter que tenía. Acá también hay una cuestión de protección porque la identidad se da en un área. Este no es un inmueble como era el Palacio Rocca Tagliata, sino empieza a ser un área de protección histórica que como conjunto tiene cierto carácter que tiene que ver un poco con los usos. Pero además, acá también se da un conflicto de usos porque esos usos alteran un poco la actividad del barrio y además la adaptabilidad que hay que hacerle al inmueble empieza a ser un poco exigente para cuidarlo patrimonialmente. Este lugar sí empieza a tener una cocina, empieza a tener cuestiones de seguridad que tienen que ver con una campana, con extracción a los 4 vientos, empieza a aparecer obra en el inmueble que ya altera por completo su carácter. Y si aparece uno, ¿por qué no aparecen dos? ¿O por qué no aparecen tres? ¿O por qué no aparecen cuatro? Y toda el área perdería su carácter por completo. Ese también es un problema cuando aparece un único emprendimiento. Este segundo que apareció, el tercero que apareció a nivel comercial, era en la otra esquina de esta misma cuadra, también era un emprendimiento gastronómico. Esta estación de servicio, en esta también tuve intervención. Es una estación de servicio que está en el predio de Costa Salguero, que tuvo ciertas particularidades. Por suerte, no se llevó a cabo. Hoy hay un parque hermoso, pero hubo bastantes conflictos. Esta estación de servicio estuvo funcionando ahí como un permiso de la concesión que tenía Costa Salguero y después dejó de funcionar. Unos 4 o 5 años antes de que termine la concesión de Costa Salguero, vuelven a hacer la consulta para volver a habilitar la estación de servicio. Creo que era año 2018.
faltaban me parece que 2, 3 años para que termine la concesión de Costa Salguero. Este permiso se rechaza, va al Consejo del Plano Urbano Ambiental, que les decía que era una de las áreas de intervención, se rechaza y a los 3 meses, en vez de aparecer otro recurso de reconsideración sobre el mismo expediente, aparece una nueva solicitud. Me tocó verlo a mí, yo obviamente ya había informado del anterior, informo lo mismo, para mí no se podía. Y finalmente el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en este caso, en la segunda consulta, y me parece que solamente faltaba 1 año y medio para que se caiga la concesión, termina aprobando la estación de servicio en este lugar. Como les decía que el procedimiento es completo y que las normas hay que cumplir con cada uno de los cuerpos normativos, esto va a impacto ambiental y el impacto ambiental no pasa, no cumplía. Esto está a orillas de la desembocadura del arroyo Ugarteche. Eh, Obviamente tiene tanques. Además pongo un conflicto de procedimiento, no solamente por lo que mencionaba de los 2 trámites, sino también porque la Asociación de Pilotos había presentado, fíjense que esto está solamente, eso que está marcando el círculo es donde fue el accidente de Lapa, y pasando la desembocadura del Ugarteche está la estación de servicio. Imagínense que no es lo mismo tener un depósito de inflamable en un lugar como ese, si se cayó un avión, que si no estaba, como donde cayó. Pero además estaban, como les decía, a orillas del arroyo Ugarteche, los tanques a 6 metros del arroyo Ugarteche, conflicto ambiental con esa estación de servicio. Pero bueno, por suerte, por esto que hablábamos de los procedimientos, eh, cumplió con el procedimiento de impacto ambiental y finalmente en un parque. El cuarto caso es un caso de edificabilidad, tiene que ver con el código anterior, con esta cuestión morfológica que se calculaba a través de tangentes y de un cálculo matemático del FOD. En este caso, el área en la que estaba implantada al FOD, a la capacidad constructiva, se la daba el ancho de calle. El ancho de calle Libertador es enorme, entonces tenía una capacidad constructiva muy grande, pero que para este caso lo limitaba la tangente. Una cuestión de tangente limitaba hacía que no pueda desarrollarse la totalidad de la capacidad constructiva que le daba el ancho de avenida del Libertador. Pero por una cuestión de interpretación, se entendió que era casi como una parcela de esquina y se tomó la tangente por la otra avenida que se ve ahí, que es la avenida Bullrich. Bullrich, sí. Es la avenida Bullrich, se tomó la tangente de la avenida Bullrich, entonces se hizo un mix entre el cálculo de la capacidad constructiva con el ancho de calle más favorable y la tangente con el ancho de calle más favorable, que era el otro, entendiendo que casi que era como una parcela de esquina. Por lo tanto, ahí está todavía realizado, pero ya ahora creo que tiene la altura completa la torre. Y obviamente tuvo un desarrollo de capacidad constructiva total que le dio el ancho de Avenida del Libertador, que tuvo algunos conflictos que tenían que ver con la construcción. Acá yo lo clasifiqué como edificabilidad, pero también puede haber un conflicto que tiene que ver con lo ambiental, porque para hacer obviamente la cimentación de un edificio como este, no solamente hubo problemas con los vecinos, sino también pasando el viaducto del San Martín, está el arroyo Maldonado. Entonces está muy cercano al entubamiento del arroyo, así que también podría clasificarse como cuestiones
de conflictos ambientales. Y el último que elegí es también, si bien está en un área de patrimonio histórico, lo clasifiqué como un conflicto de edificabilidad, que está en Palermo Chico, en la calle San Martín de Tours, y que tiene que ver con una interpretación que tuvo sobre la capacidad constructiva. Para este caso, también con código anterior, era una cuestión de capacidad constructiva que dependía enteramente de la superficie de la parcela. Esto, si mal no recuerdo, tenía un FOT 1, quiere decir que la capacidad de la parcela era, que la capacidad constructiva era la superficie de la parcela. Y una altura limitada a 11 metros, 11,60, que limitaba su desarrollo también. Pero sin embargo había un edificio al lado, un edificio protegido, que tenía una altura mayor. Entonces se adoptó esa altura mayor y se la llevó casi al 75% del desarrollo de frente. Por lo tanto, la capacidad constructiva se aumentó muchísimo. Y acá es donde yo hacía referencia a que una etapa entre el 2000 y el 2018, a partir del diagnóstico que tenía que ver con un desarrollo de la edificabilidad de la ciudad, que tenía que ver más con parámetros normativos que puramente con cuestiones algebraicas, fue que empezaron a aparecer estas interpretaciones. Acá, si bien hay una cuestión que tiene que ver con no exponer una medianera, como ese caso que veíamos al principio, que también surgió el diagnóstico de exposición de medianeras, si bien tenía que ver con no exponer la medianera, acá obviamente exagera eso porque no exponer la medianera podría haber hecho que los 3 primeros volúmenes, me refiero a las 3 primeras ventanas o los 3 primeros módulos, se construyan y el resto se mantenga. La capacidad constructiva que tiene este inmueble, la capacidad constructiva que tenía por norma, sin hacer ninguna interpretación, creo que era de unos 1.500 metros cuadrados, y la capacidad constructiva que terminó teniendo superaba los 10.000. Así que es una diferencia que es bastante importante. Acá el conflicto, yo lo clasifiqué como edificabilidad justamente por esta cuestión de crecimiento que no tenía que ver con el carácter patrimonial del barrio, si bien es una área protegida, pero nos parece que lo principal en este caso sea la cuestión de identidad, como sí pasaba en el Palacio Rocataliente. A partir de estos tres casos yo intenté como clasificar un poco los conflictos que hubo con la normativa o que hay, que tienen que ver con estas cuestiones, edificabilidad, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con los usos, bueno, con el impacto ambiental también, pero en muchos casos lo que pasa también es la tardía participación que hay de los vecinos. Si bien el código tiene instancias de participación, cuando se promulgan las leyes, la Constitución ya establece la doble lectura con una audiencia pública, entonces aparece la participación no es dinámica en proyectos actuales. La participación del código se da en personas que entienden un poco de la normativa o que están asociadas en las comunas o en sociedades de fomento o en agrupaciones barriales, pero al vecino de enfrente de este edificio, por ejemplo, que le impacta este inmueble, llegó tarde la participación. O sea, lo que le interesa es su microentorno y no tiene ese tipo de participación. Cuando aparece la losa del cuarto o quinto piso, ya se está haciendo y el permiso se otorgó hace capaz que 3 años. Entonces, la participación de un vecino inmediato es muy tardía y un poco eso es lo que quizás habría que aceitar en cuanto a participación
lo que tiene que ver con las normas específicas de- del código urbanístico. Eh, en mi caso, yo había trabajado con cuestiones de transparencia que tenían que ver con las obras públicas, no las obras privadas. Había una cuestión que tenía que publicar esas obras, publicar quiénes eran las empresas que los desarrollaban, publicar los montos de obra, publicar los plazos de obra, para que los vecinos puedan tener una participación activa. Si bien no tenían la posibilidad de hacer comentarios o de hacer intervenciones, sí tenían la información precisa de qué era lo que se estaba haciendo en su cuadra. Eso había surgido también de algunos amparos, de algunos conflictos judiciales que hubo con obras públicas, justamente. Pero para las obras privadas eso no pasa y a veces la instancia de participación es tardía porque, bueno, ya tienen los permisos, ya está en ejecución, a veces se paralizan las obras, hay un montón de obras paralizadas que quizás estaban bien, pero hasta que se resuelven los conflictos, quizás son 2 años de una obra paralizada, eh, mal paralizada, digamos, que por ahí se resolvería un poco con instancias de participación específicas para los vecinos de la cuadra, del barrio, o que les importe específicamente la obra. Y si puedo, les voy a mostrar esto que les decía de participación. No sé si ahí se ve, creo que sí, ¿no? Esto era la plataforma que marcaba todas las obras públicas que estaba desarrollando el gobierno, con la información de cada una de las obras, para que la gente tenga conocimiento durante el desarrollo. Esto no sé si es cierto, ¿no? Era simplemente para mostrar, pero un poco sería una posible instancia de participación si fuese algo mucho más dinámico. También entendamos que cuando nosotros empezamos con algún permiso de obra, desde que nosotros arrancamos el permiso hasta que la obra empieza, a veces pasan meses o incluso años. Entonces, si en esa instancia, sin atrasar el comienzo de la obra, nosotros promovemos la participación de los vecinos, quizás algunos de los conflictos podrían evitarse, sobre todo cuando son conflictos evitables, justamente. Pero bueno, si tienen alguna consulta, si tienen algún caso que quieran también analizarlo, categorizarlo. Quisiera hacer una pregunta. Sí, Sí, de acuerdo con lo que vos habías dicho, sobre todo en el último momento. ¿No sería conveniente alguna reglamentación que impusiera una suerte de audiencia pública controlada en, digamos, en mini espacio, en aquellos casos en que el permiso de obra tenga que ser interpretado a los efectos de establecer una mayor capacidad constructiva? Es decir, como prevención, si la autoridad administrativa decide que no se puede otorgar el permiso sin que previamente se formalice una, un informe técnico especializado, porque tiene características especiales ese emprendimiento, inmediatamente habría que convocar una audiencia pública, pero restringida a límites razonables, ¿no?, del entorno del edificio, pero con aviso
a los propietarios, algún sistema de aviso público a los propietarios, por lo menos colindantes o dentro de un radio razonable. Y la interpretación que en definitiva técnica se haga con miras al otorgamiento del permiso, inevitablemente tiene que valorar los aportes de la comunidad, porque uno de los aspectos que alguna vez se ha visto en el tema de la audiencia pública es que la decisión final se mantiene sobre la base de una interpretación técnico-jurídica, pero no hace mérito de argumentos conducentes que se oponían a esa solución. Y esto es lo que en definitiva siempre cae en un amparo. Y primer problema que atraviesa el juez es que conoce parcialmente la decisión de la autoridad, porque esa autoridad no ha valorado adecuadamente, no se ha ocupado prácticamente de las controversias que habían planteado los vecinos, las que sean conducentes, lógicamente. En algunos casos la normativa establece una consulta obligatoria antes de dar los permisos. En otros casos, en realidad los vecinos se dan cuenta o advierten de que hay un permiso cuando ya Claro, está la obra en ejecución o el uso en funcionamiento. Entonces, esa es una instancia tardía para presentar algún reclamo o algún conflicto. Sí, hay algunos casos también donde cuando los permisos o cuando alguna obra ya tenía un carácter un poco controversial, mismo los desarrolladores de la obra se, ellos mismos iban al barrio, ellos mismos tenían charlas con vecinos, ellos mismos proponían algunas modificaciones a los vecinos, había un ida y vuelta, una conversación, unas adecuaciones de proyecto, pero no eran obligatorias y es una cuestión mm, de los vecinos también para salvarse posibles conflictos. Y después, como te decía, hay algunas áreas especiales que sí requieren una consulta, que no es vinculante, pero sí es una consulta obligatoria a las sociedades de fomento, a la comuna. correcto. Pero sí, para mí, la participación es muy importante. Es muy importante porque la ciudad es un hecho colectivo, así que tiene que haber una participación. Además, es como la prevención de la enfermedad. Cuando vos haces suficiente participación, valorás todos los elementos y llegás a una decisión gubernativa bien fundada, eso aventa las posibilidades después del planteo judicial. Por lo menos ya introduce en la justicia una mayor claridad de cuáles son los puntos en debate y cuáles son las posiciones sobre las que hay que decidir. Porque también hay algunos planteos que son muy aventurados, no te dan pistas. Estoy hablando en este momento, me estoy poniendo en una posición utópica del juez que va a decidir, que no te dan pistas sobre cuál es en definitiva, los argumentos por los cuales esa autorización que está siendo controvertida es ilegítima. Se habla en términos muy generales y bueno, y ahí empieza un planteo que después, lógicamente, por esas dificultades, además, insume mucho más tiempo, durante el Sí, cual, por el peligro, el juez a veces establece una medida de no innovar y 2, 3, 4 años puede estar detenida un emprendimiento muy importante que en términos, digamos, económicos de ahora puede significar un fuerte quebranto cuando después de 4 años recién tenés la vía libre para seguir edificando. sí, sí, totalmente. Bueno, de esos también hay varios casos en donde se termina resolviendo que no hubo ningún conflicto y la obra estuvo paralizada quizás 3 años. Obviamente la mano de obra dejó de trabajar, la empresa constructora también tuvo que paralizar ese trabajo. En realidad no había ningún conflicto. Y esos 3 años fueron tiempos de procedimiento para resolver.
Me parece que los colegas han quedado muy satisfechos con tu exposición. Alguna vez en clase ha dicho, este silencio es o que entendieron todo muy bien o que no entendieron nada. No Tienen sé más si casos para, si tienen más casos para analizar, seguro. Inés tendría que hacer alguna pregunta. Estoy viendo tu cara y vos con tu No, igual, experiencia. hola Martín, ¿cómo andas? A ver, No, no, estaba pensando justamente en el tema de la participación, tanto que vivimos eh, con los códigos, y justamente era un ejemplo ese del fallo que comentábamos la semana pasada de Jolie, del código de edificación, que más participación que en esa instancia a ese colectivo, no recuerdo en la legislatura, y sin embargo fue impugnado por esa razón. Pensaba en eso, que por ahí fue una pena, que se desperdició realmente la posibilidad de discutir sobre accesibilidad, que en el fondo es lo que ellos estaban buscando en todas las mesas de trabajo que se hicieron en la legislatura, y se terminó saliendo por el argumento de la participación que en realidad se le dio. Siempre estamos en ese conflicto, ¿no? De que se da la participación, pero al mismo tiempo el pueblo no le delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, en algún momento la decisión gubernativa se tiene que dar, y por ahí no se puede recetar todo lo que los particulares dicen porque los técnicos son otros, además de los legisladores, ¿no? Entonces es como que siempre ahí se da el conflicto. Pero sí comparto con vos, Martín, porque esta participación se da a nivel macro cuando se sancionan estas grandes normas, pero en el permiso particular es como decir, vos, la gente que está en San Martín de Tours no se enteró hasta que empezó la obra. El ciudadano de a pie no está empapado de estas cosas, ni está conectado, ni tiene las noticias de qué es lo que va a pasar en su barrio. No sé cuánto, o sea, cuánto de esa participación se puede receptar, ¿sí? Porque por ahí si la norma le permite construir lo que le pueda, lo que le permita construir, más allá si participan o no, digamos, es irrelevante, pero sí. sí entiendo que puede ser, como dice el doctor Uslengui, un mecanismo de disuasión, de un amparo que después, en definitiva, termine parando la obra, que al final el perjuicio es mucho peor para todos, porque les queda un esqueleto ahí vacío durante años, que es peligroso, que es un desastre. Nosotros en el Poder Judicial también estamos todo el tiempo viendo casos así. Hoy justo estábamos con uno, una suspensión de una obra, justamente por un tema de interpretación de norma, eh, y tal cual. Probablemente si se hubiese socializado con el vecino, que es el que interpuso el amparo, por ahí no pasaba. Eh, pero bueno, Es que tal cual. Es eso lo que es. por un lado tiene que ver eso, tiene que ver con la participación más directa. Y por otro lado tiene que ver también con una cuestión de diagnóstico. Los que tienen realmente el termómetro de las áreas son los vecinos que están ahí. Si vos me preguntás a mí si está bien la normativa hoy de flores, de floresta, yo hace 5 años que no voy. Yo te puedo hacer un urbanismo de escritorio, puedo ir a relevar, pero los que saben el termómetro de si estuvo bien aplicada, si hay que corregir cosas, son los vecinos. Claro. Yo puedo ir capaz que esta semana 5 veces, pero voy a tener un termómetro muy parcial, una perspectiva muy parcial. Los que realmente van a tener un poco de diagnóstico y que obviamente no es lo que digan los vecinos se va a terminar haciendo, porque también los técnicos tenemos que proponer hacia dónde queremos ir también, ¿no? Planificar un poco. Si no, es todo un urbanismo espontáneo que se va dando. No es tampoco lo que queremos. Pero sí tener una ida y vuelta y un poco recibir para ir corrigiendo un poco. Y a veces es interpretar lo que quieren los vecinos. A veces no es, está bien lo que están participando, está bien su opinión, pero ya hay que reinterpretarla desde lo urbano. Ellos lo están diciendo desde lo cotidiano y nosotros tenemos que interpretarlo para ver qué es lo que tenemos que plasmar en las normas, qué es lo que tenemos que interpretar, qué es lo que tenemos que corregir de procedimientos, por ejemplo. Y yo Sí, creo que en ese aspecto Yo, me parece, sí, perdón, muy positivo. Se me está ocurriendo en este momento alguna modificación también a los procedimientos, digamos, participativos. Recordaba, por ejemplo, del siglo pasado, pero de las últimas décadas, mecanismos franceses
no hacen tanto el tema de la apertura para que cualquiera vaya y diga lo que piensa, que generalmente se da en un clima de cierta agresividad o de cierto enfrentamiento, sino que se designa un funcionario público al cual lo nominan como comisario, y ese comisario lo que tiene que hacer es lo que vos decías, ir pidiendo opiniones y recabando distintas posturas respecto del proyecto que se está en discusión. Y luego hace un informe final, que ese podría ser, digamos, la cabeza de la audiencia pública y reduce mucho el tema de la discusión en la audiencia pública, cuando puntualiza cuáles las características del emprendimiento y cuáles son las observaciones. Y da desde el punto de vista técnico también ya una primera opinión. Con lo cual se actualiza todo el tema de la participación barrial y al mismo tiempo se encausa bien el problema sobre aspectos fundamentalmente científicos, porque muchas veces está metida en esto alguna preocupación político-partidaria, por decirlo así, que enturbia la discusión. Hola Martín, acá Paloma, ¿cómo están? Palo. Yo sobre esto que están planteando, como que tengo como tres cuestiones que quería comentar. Uno, que esto de la evaluación del proyecto pareciera como más una evaluación de impacto, quizás de una evaluación de impacto urbano, similar a una posible evaluación de impacto ambiental con participación, en relación a la ejecución de una actividad propiamente tal, ¿no? No tiene que ver con la norma urbanística y la participación en su dictación, más allá de este caso que comentaba Ine de Yoli, por ejemplo, donde hubo mucha participación y luego no hay satisfacción con la norma que se dicta, pero tiene que ver con la ejecución de un proyecto en un código donde hoy el CURNO tiende a disminuir la posibilidad de interpretación. De hecho, si uno piensa, algunos de los casos tienen que ver con el CPU, ¿no? Con esto de que vos, al tener factores matemáticos, y ciertos premios, claro, te pasaba que llegabas a una altura distinta. Si bien eso supervive en el código urbanístico porque está en las áreas especiales individualizadas donde generalmente encontramos los amparos, quizás estamos pensando más en evaluar el proyecto con una participación en relación a su impacto, ¿no? Un impacto que en la ciudad, el impacto ambiental es eminentemente urbano, ¿no? En esta actividad antrópica. Entonces, quizás hay que hacer algún ajuste ahí en, bueno, ¿qué estamos evaluando cuando decimos que hay un no relevante de efecto? Y si ciertas actividades de desarrollo inmobiliario no nos está faltando evaluar ahí también. Eh, con posterioridad, sabiendo que en la evaluación ambiental, de impacto ambiental hay participación y se pueden tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces quizás hay que pensarlo también desde ahí, no desde el código en sí mismo, porque claro, no tenemos en el código evaluaciones de impacto urbano. Y también quizás algo que podría suceder para disminuir esta judicialización es cuando implementamos la evaluación ambiental estratégica. Es decir, cuando efectivamente evaluamos los planes y programas con los que terminamos modificando la normativa urbana. Y lo otro que quería sumar es, a veces nos pasa, cuando revisamos los permisos, que también nos está faltando en estos permisos que son menos reglamentarios, un poquito más discrecionales, nos falta un poquito a veces la fundamentación de ese permiso, ¿no? Nos encontramos con un dictamen de la DGIUR donde no sabes bien de dónde salió ese dictamen, todas las normas y todos los informes que se usaron para que saliera eso, lo cual a lo mejor Bueno, también eh, disminuiría esa posibilidad de judicialización porque conoce desde dónde el Estado tomó la decisión. el caso ese del barrio 3, por ejemplo, lo puse a propósito porque en realidad ese tuvo intervención de dos gerencias. Las dos gerencias tuvieron un dictamen negativo para eso. Y ahí está. O sea, los fundamentos para que dos gerencias encima se pongan de acuerdo y las dos sean negativos, eso estaba mal. Y pasó. Y ahí está funcionando. Lo mismo también, por ejemplo, si, no sé, el caso de la cisterna de Rosa. Ese, cuando uno analiza el dictamen de la gerencia de patrimonio, no estaba bien que esté eso ahí. Y en realidad no pasó nada, se desarrolló. Y si no estaba la cisterna ahí, no había ningún conflicto. Pero desde lo patrimonial, ese edificio no estaba bien ahí. Entonces los fundamentos iban por un lado, lo que se termina haciendo va por otro.
Y desde la práctica, desde lo que estoy viendo yo, se fue perdiendo un poco de la fundamentación en esos actos. Antes, antes uno leía un acto administrativo de interpretación y casi que tenía un montón de material para analizar en otro terreno. Tenía como una norma propia para analizar y aplicar en otro terreno. Hoy no. Hoy es la misma. De hecho, muchos profesionales se descargaban todas las disposiciones, profesionales arquitectos, técnicos, que no nos llevamos bien con los actos administrativos, pero se los descargaban, los analizaban justamente para esto, para poder aplicar esas interpretaciones, que no, pero ahí había un criterio que podía aplicarse en distintas parcelas de la ciudad, distintos casos específicos que por ahí coincidían en algo, en alguna altura, en algo coincidían, entonces se buscaba eso y había como unas reglas de interpretación que es un poco lo que hicieron o lo que intentaron hacer con, por ejemplo, los inmuebles patrimoniales, que ahora hay como algunas reglas para las intervenciones en inmuebles patrimoniales. Me parece que ha sido digamos, un intercambio de opiniones muy enriquecedor. Un aspecto que yo quería también introducir, aunque está lindando con el tema del convenio urbanístico, pero para no hacerlo tan complejo como un procedimiento de convenio urbanístico, es que no advierto que en determinado momento, cuando se está discutiendo interpretaciones acerca de la capacidad constructiva, como vos mencionaste un caso en donde según una interpretación es 1000, según otra interpretación es 10.000. Ahí lo que pensamos siempre es, bueno, entonces el aprovechamiento patrimonial de ese terreno es muy grande, puede haber algo raro detrás de esto, puede haber algún caso de corrupción, y entonces, ¿por qué no se saca a relucir ciertas compensaciones que frente al otorgamiento del permiso en tales condiciones? Estoy hablando de temas interpretativos y no disparates, ¿eh? Frente a esa conclusión de que es admisible una mayor capacidad constructiva, poner para avalar en definitiva la decisión gubernativa una suerte de compensación que el propietario edificador va a tener que hacer a la pequeña comunidad circundante. No sé si es un disparate o me parece que eso puede también dar lugar a, a facilitar la vía y dejar a todo el mundo contento. Hay casos, por ejemplo, el de Astor de San Telmo, que por ejemplo se hacía una sesión al espacio público de 2 metros y se crecía un disparate, Bah, pero por eso era desproporcional, pero sí en algunos casos de interpretación, en este periodo que hablaba entre el 2000 y 2018, sí había esas situaciones, que se cedía espacio público, lo que no sé si se terminaba formalizando esa decisión, pero claro. se cedía espacio público y a cambio de eso se crecía la altura, por ejemplo, ¿no? Pero también hay un tema económico, yo puse todos conflictos desde lo patrimonial o lo urbanístico o lo ambiental, pero si ese dueño de ese terreno tiene una capacidad constructiva de 1000 metros cuadrados, lo vendió con esa capacidad constructiva y hubo otro que construyó para tener una venta de 10.000 metros cuadrados, ahí hay un conflicto económico y de intereses muy grande entre privados y que también obviamente tiene que ver el Estado como garante Claro. de la capacidad constructiva de ese terreno. Y hago otra pregunta y no quiero monopolizar la charla, pero si mis colegas me lo permiten, los que están escuchando, lo hago desde el punto de vista de mi ignorancia. El tema de poder trasladar las cargas constructivas por medio de convenios, ¿está suficientemente agilizado hoy en día en Cava? ¿Se recurre a ese mecanismo o es medio esotérico? Ya se había planteado en el 77 un instrumento que era la capacidad constructiva transferible.
nunca se reglamentó, por lo tanto me parece que desde el 77 hasta ahora no hubo ningún. Después, en el 2018, la modificación del código, también se intentó reglamentar, se aplicaron áreas específicas para transferir esa capacidad constructiva, también como en esa etapa se tuvieron en cuenta los inmuebles catalogados que no tenían mayor capacidad constructiva porque no iban a poder crecer, también se permitió poder vender esa capacidad constructiva también para la protección, para aprovechar ese dinero para la protección del inmueble, pero acá quizás me pueden ayudar, Paloma Inés, me parece que no terminó aplicándose nada. O sea, está como instrumento, pero no sé si está reglamentado. También yo no estoy tan actualizado con el tema, pero también iba a aparecer un fondo ahí que tenía que ver con la reglamentación de la capacidad constructiva. Sí, el FEREC, pero ese era todo para compensar la disminución, digamos, que te produce, que te cataloga en el edificio. Eh, pero sí, entiendo que nunca se reglamentó y antes del CUR creo que hubo un caso, no sé si era algo que tenía que ver con el de Catalina, que quisieron transferir, eh, pero no se pudo instrumentar. Y además tenés que sumarle que nosotros con el código pusimos que esa capacidad constructiva va a ciertos lugares, en este caso zona sur, y que empezábamos por el APH1, o sea, queríamos buscar quien quisiera transferir su capacidad constructiva del APH1 a la zona sur, y la verdad que no ha habido casos. Falló, falló. Pero, pero con ese instrumento, por ejemplo, la capacidad constructiva que tenía la parcela del Palacio Rocca Tagliata se podría haber llevado a otro lugar de la ciudad. Entonces Tal ahí cual. el Palacio Rocca Tagliata se mantenía su identidad y el dueño de esa parcela no perdía su capacidad constructiva. Sí, exacto. O sea que también sería un instrumento para resolver algunos de estos Sí, conflictos que hablamos. hace años cuando se empezó a hablar de esto y se tomó algún ejemplo del derecho comparado, se había propuesto hacer un fondo público regulado, registrado, perdón, por la autoridad, de modo tal que fuera muy fácil el hecho de comprar, digamos, cuotas de edificación sin tener que recurrir al negocio privado de ir ubicando a ver a quién le pueden otorgar esa cuota vendible. Yo creo que en alguna experiencia extranjera ha dado resultado el tema de que exista un fondo y el emprendedor directamente va a ese registro, ve quién lo tiene y puede además comprar cuotas de eso, más que comprar toda la capacidad constructiva que tenga disponible un propietario. Bueno, me parece que ya hemos, no quiero limitar, pero también tenemos ciertos límites impuestos por quien nos presta el espacio. Así que creo que estamos llegando ya al final. Si vos querés hacer algún cierre o algún mensaje personal ahora que estás en una posición, digamos, objetiva desde tu experiencia extragubernativa. No, bueno, gracias por participar de la charla, que siempre es enriquecedor de escucharnos. Y no, bueno, para mí hay que trabajar un montón, no solamente en la normativa, sino en los procedimientos. Esto que les decía yo de que son un montón de códigos o están normados en un montón de cuerpos, no solamente es entender todo eso, sino también el procedimiento que lleva la aplicación de cada una de esas normas, ¿no? Si yo como profesional, ahora que me puedo poner de otro lado, quiero ir a desarrollar y a obtener un permiso final en el gobierno de la ciudad, tengo que ir por lo menos a 3 áreas, por lo menos. Pueden no ser 3, pueden ser 5, 6 o más. Entonces, eso tampoco es ágil a nivel del desarrollo de la ciudad. Yo no solamente tengo que entender todos estos cuerpos normativos, sino que además tengo que tener un procedimiento ágil del otro lado. Cuando encima la ciudad buscó
simplificar trámites, tratar de eliminar gestores, o sea, esos son objetivos que la ciudad se puso y bueno, lo habrás vivido, con un montón de cosas se habrá logrado, pero sigue siendo chino básico para la mayoría de la gente. No, no, Sí, Es complejo. imagínate que un profesional, por lo menos una persona, si querés, deberían entender todas estas normas, ¿no? Y del otro lado, del lado de la administración, también deberían entender todo. Y uno va a cada área y cada área sabe su nichito. Entonces, si uno quiere ir con un proceso completo para tener un proyecto a finalizar, tenés que ir sí o sí a todas las áreas. No es que vos podés ir a una de las áreas y irte con por lo menos el proyecto cerrado para arrancar el procedimiento. Como de este lado, ahora que estoy en el sector privado, de este lado se nos exige saber todo esto, pero del lado de la administración, cada uno sabe su capítulo. claro. Me permito hacer un cuento, digamos, una anécdota. Hace casi 50 años me tocó intervenir en la comisión que redactaba el Código de Habilitaciones. Imaginen que para aquel tiempo nos enfrentamos con un mare magnum, incluso con un desconocimiento porque todo el sistema informático no había un sistema registral único, etcétera, etcétera. Y la idea fue simplemente para actividades sencillas, hacer un capítulo por cada actividad sustancial, de modo tal que se pudiera imprimir una cartilla con las normas generales y las normas de ese tipo de actividad, carnicería, almacén, tienda, lo que fuera, y se le entregaba al pobre vecino que quería habilitar un local. Ha pasado el tiempo, nos hemos llenado de reglamentaciones, nos hemos llenado de información, pero no hemos facilitado el trámite. No, no, nada. Bueno, yo por mi parte te agradezco mucho y me ha resultado muy, muy útil para ir mejorando mi conocimiento de los problemas urbanísticos. Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por invitarme también. chao chicas, muchas gracias también por su participación, ustedes que han sido parte en muchos de estos procesos. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Cine. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes, damos por finalizada la clase. Muchas gracias, Martín. Tengo felicitaciones acá en el chat acerca de la clase, así que te agradecemos mucho también desde el CFJ que hayas hoy participado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien.